concretamente el alcance de esta medida? Por supuesto, desde la oposición se salió a decir que esa medida ya existía. ¿Existía o no existía? Es totalmente distinta. De hecho, cuando lo anunciamos con la ministra de Economía, hicimos referencia a una tarjeta del BPS que quienes reciben asignaciones familiares Plan de Equidad y utilizan esa tarjeta tienen un descuento de IVA, pero que es un mecanismo absolutamente distinto, con alcance distinto y un mecanismo que estaba en desuso. De hecho, es muy poco el porcentaje de personas que reciben asignaciones familiares Plan de Equidad y tienen la tarjeta. Es muy distinto una tarjeta de descuentos con un sistema que vaya camino al IVA personalizado. Lo que como gobierno definimos es transitar este camino porque a veces cuando se da la exoneración del IVA por producto, eso favorece al que puede afrontar el costo como al que no puede afrontar el costo. Entonces dijimos, bueno, transitemos el camino empezando con asignaciones familiares Plan de Equidad, buscando que haya un impacto muy importante en la población que recibe esta prestación social. Entonces, como había funcionado muy bien lo que es la plataforma Tu App a través de las canastas de emergencia, aprovechamos la plataforma Tu App y le damos al beneficiario la opción de cobrar la asignación familiar Plan de Equidad por la plataforma Tu App, es decir, a través del celular, y las operaciones están exoneradas de IVA. Pero además... ¿Pero de qué porcentaje de ese IVA? ¿Cuántos puntos de ese IVA? No, es una exoneración total de IVA, exacto. Pero aparte hay un beneficio extra, que por eso las herramientas son incomparables, que se permite que por mes de sus ingresos vuelquen hasta 2.000 pesos por mes y en esos 2.000 pesos las operaciones que se ven adelante en la adquisición de bienes o servicios también tengan una exoneración de IVA. Por lo tanto, mucho mayor. Pero aparte la herramienta tecnológica permite una cantidad de cosas. Por ejemplo, se avanza también en lo que tiene que ver con el usuario digital, que es el de AGESIC, que esto también nos permite dar una cobertura mucho más integral. Perdone la pregunta, pero justamente para esto parte, o se apoya, la apoyatura es la herramienta tecnológica. Y de verdad pregunto, supongo que obviamente la tienen que haber estudiado, pero las personas destinatarias, ¿no?, de estos beneficios, de estos esfuerzos que hace el Estado, ¿realmente es el público más preparado y capacitado y entrenado en la herramienta tecnológica? Lo pregunto porque desde para enterarte que tenés ese beneficio hasta para gestionarlo, más o menos hay que estar ducho en el tema. La herramienta tecnológica primero permite mucha dinámica, da mucha seguridad por parte de quien opera y también para el propio Estado, pero aparte se va a dar un apoyo desde las oficinas territoriales del Ministerio, va a haber un apoyo de cómo incorporarse a esta tecnología y poder operar. Pero aparte hay datos, fíjate, Victoria, que en plena pandemia, que es muy difícil el contacto presencial un poco para instruir el uso de lo que es la plataforma Tu App, se llegaron llegaron a haber transacciones de más de 400.000 canastas de emergencia por esta plataforma Tu App por mes. Entonces quiere decir que ya está probado que en nuestro país la plataforma Tu App, y más en tiempo de pandemia, como recién decía, que faltaba esa presencialidad un poco para esa instrucción, se operó con absoluta normalidad. Entonces, la idea justamente, ahora va a haber un ¿Hoy todo el mundo tiene un celular? Bueno, ahí son datos que habría que hacer un relevamiento, pero la promoción para acercar la tecnología y que la tecnología redunde en un alivio para estos hogares es estricta justicia, porque aparte, en los tiempos que estamos, Victoria, no tenemos otro camino. Teniendo la billetera electrónica, en donde la gran mayoría sí tiene acceso a celulares, en donde estamos hablando de un mecanismo seguro, de todo punto de vista, un mecanismo dinámico, que está probado que en nuestro país hubo una cantidad de operaciones importantísimas y esto se dio con absoluta normalidad. Transitar el camino resulta lógico, porque aparte hay otro tema, Victoria. Cuando hablamos de un sistema del IVA personalizado, esta es una etapa, pero el día de mañana la misma herramienta puede ser extensiva a otras situaciones. Por ejemplo, y en esto no quiero hablarlo desde el punto de vista personal, porque toda medida requiere la cantidad de contactos con el Ministerio de Economía y Finanzas, etcétera, etcétera. Pero hay realidades fronterizas
por ejemplo en Frontera Seca, donde vemos cómo afecta la desigualdad de ciertos precios. Entonces el día de mañana se puede analizar esta herramienta también para justamente reducir la desigualdad que puede existir en este tipo de situaciones. Pero, para habilitar a las personas que realmente lo necesitan y por cercanía y demás, ¿se puedan abastecer efectivamente del otro lado de la frontera sin ser señalados o sin cometer delitos? Claro, que sería en este caso, estoy hablando de una hipótesis, sería justamente para precios de este lado y ser mucho más competitivos. A lo que voy con esto, que una vez que transitemos ahora este camino, en esta etapa, eso va a dejar una evidencia en donde la tecnología va a acercar una cantidad de beneficios a personas, teniendo en cuenta las situaciones. En este caso estamos hablando de situaciones socioeconómicas de vulnerabilidad. Pero el día de mañana, como la plataforma está, como la herramienta está, se puede hacer extensiva a otro tipo de situaciones. Entonces, por eso nos parece realmente una muy buena iniciativa que rige a partir del 1 de agosto, en donde en la página del Ministerio de Desarrollo Social vamos a estar comunicando cómo tiene que hacer una persona que recibe asignaciones familiares, plan de equidad para poder acceder. Sí, porque sabes que ya me están llegando mensajes de cómo se hace, dónde está la app, cómo consigo la app. O sea, ya empezó el interés, pero claro, también en la falta de información concreta. Sí, primero va a ser la identidad digital, que es usuario.u.uy, que eso lo que permite es dar seguridad que quien está llevando adelante esa herramienta es efectivamente la persona que es beneficiaria. Después tiene que llegar un formulario en el Ministerio de Desarrollo Social que vamos a habilitar las oficinas territoriales justamente para orientar. Bien. Entonces, a partir del 1 de agosto, personas que actualmente están recibiendo la asignación familiar plan de equidad se pueden acercar a las oficinas, más otros puntos que van a haber para justamente acceder a esta prestación o a esta modalidad, mejor dicho, de la prestación, y ahí se va a indicar cuál es el camino, que una vez que se concrete, tanto la identidad digital como el formulario del Ministerio, pasan a recibir acá el cobro de las asignaciones familiares plan de equidad, y operando con el propio celular es que se tiene la exoneración del IVA correspondiente. Bueno, informarse, enterarse, clave para a partir del 1 de agosto. Vamos, si le parece, ministro, al tema de las prioridades del MIDES en esta rendición de cuentas, ¿no? Un gobierno donde se le pide, se le tira de todos lados, no sé si caen más monedas o caen pocas o si hay que ir por otro lado, como está pasando en algunas áreas donde hay una primera negación desde el Ejecutivo, pero después van a diputados, a la Comisión de Hacienda, o sea, se está buscando la vuelta, ¿no? ¿Qué pasa con el MIDES? Primero, el objetivo es la autonomía, la construcción de autonomías. Y eso varía según la dirección que nos paremos. Nunca hay que perder de vista que el Ministerio de Desarrollo Social tiene a cargo Instituto Nacional de Personas Mayores, Instituto Nacional de Mujeres, Instituto Nacional de Juventud, el Instituto Nacional de Alimentación, Sistema Nacional Integrado de Cuidados, bueno, todo lo que tiene que ver con discapacidad, primera infancia. Ahora también tenemos personas egresadas del sistema penitenciario, personas en situación de calle, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, transversalmente hay que ir hacia la autonomía. La autonomía varía según las circunstancias que esté la persona. Y las medidas son centradas en la persona. ¿Por qué varían según las circunstancias que esté la persona? Vamos a poner un ejemplo, una persona que está siendo acompañada por nuestros técnicos y en realidad quiere ver una salida. Ahí estamos trabajando a través de lo que le denominamos cupo MIDES, de una salida laboral, de oportunidad laboral, que en definitiva permita una autonomía plena. Ahora, hay otras circunstancias de casos que nosotros seguimos, de personas que nosotros seguimos, que están en una etapa anterior, que el empujón que necesitan antes de una oportunidad laboral consiste, por ejemplo... Desde rehabilitación. Por ejemplo. Y por supuesto, lo que son las necesidades básicas. En esta rendición de cuentas hay 3 ejes que consideramos muy importantes. Uno tiene que ver con salud mental y adicciones, que está enfocado a 2 áreas del Ministerio. Una, a personas que recuperan la libertad, es decir, egresados del sistema penitenciario, que estamos hablando de aproximadamente 7.000 personas por año. Yo insisto en esto, Victoria, como sociedad tenemos que apuntar a generar segundas oportunidades.
Porque si nosotros a la persona que egresa del sistema penitenciario no le damos una salida, lo que le estamos dejando es lo que no queremos. La reincidencia, caer en situación de calle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros a través de la DINALI, Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, estamos trabajando en herramientas. Hace unos días empezó un curso de galletería dado por UTU, porque tenemos una panadería que la idea es que se elaboren productos artesanales y después poder insertar los productos en diferentes supermercados y demás. Y por otro lado, los cupos laborales que te decía ahí, que es transversal a todo el ministerio. Y cuando hablamos de salud mental y adicciones es la contención. Hay que tener en cuenta que muchas personas cuando salen no tienen quien le dé un abrazo, quien le dé apoyo, quien le dé resguardo, y eso hay que contemplarlo. Y está en nosotros la responsabilidad de generar mayores herramientas en este sentido. Y salud mental y adicciones también con personas que se encuentran en situación de calle. Porque nosotros, más allá de generar cupos, de generar centros, de generar refugios, tenemos que atender las causas. Si queremos hablar en serio del tema, tenemos que atender las causas. Y muchas veces las causas están vinculadas a justamente problemas de salud mental y adicciones. No hay que generalizar. Claro, no, pero hay datos... por eso pregunto, si en realidad lo que está muchas veces lo que hay antes de situación de calle es la adicción, lo que hay antes de la privación de libertad, hay adicción, ¿no? Que es lo que puede llevar a cometer delitos, a terminar en situación de abandono completo y desvinculación con tus redes familiares. ¿Por qué la mirada es sobre la adicción y no desde antes? Porque queremos o pretendemos dar herramientas de autonomía para sacar definitivamente a esa persona. Si nosotros le damos el centro, va al centro y mantiene el problema de adicción, evidentemente puede recaer, porque la causa permanece. Entonces nosotros cuando vemos personas en situación de calle vemos la consecuencia. Nosotros estamos generando ya ahora, antes de rendición de cuentas, más de 200 cupos para tratamiento de adicciones específicamente para personas en situación de calle. Estábamos en 0. Siempre se necesita más, y estamos de acuerdo, pero estamos en 0. También es ir paso a paso. Pero aparte hay datos... un público cautivo, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, bueno, es muy variado y nosotros estamos diversificando las herramientas, pero datos concretos. En el censo del año 2020, el 86% de personas en intemperie, hay que diferenciar situación de calle que recurre a un centro, situación de calle que pernocta a la intemperie, el 86% declaró consumir sustancias psicoactivas. Eso es un indicador. Por otro lado, el 54% declaró en algún momento haber estado privado de libertad. Vamos a lo otro que decíamos, porque el Ministerio tiene que integrar las acciones. Lo de trabajar de personas egresadas del sistema penitenciario. Entonces, en rendición de cuentas, nosotros le queremos dar jerarquía al tratamiento de salud mental y adicciones para personas en situación de calle y para personas egresadas del sistema penitenciario. Ese es un eje. Segundo otros? eje, Ahí va. Reforzar el sistema de alimentación a través del INDA. Que esto, quiero ser bien claro, esto obedece a aspectos estructurales de años, que nosotros queremos mejorar la accesibilidad. ¿Por qué de años? Porque cuando analizamos, por ejemplo, los datos de FAO, yo pensaba que cuando vengan esos datos, cuando obtengan los datos, años como el 2020, años de pandemia, podía llegar a ser de los años de mayor registro de inseguridad alimentaria en nuestro país. Pues no. En los últimos años, el año de mayor registro de inseguridad alimentaria en nuestro país, según FAO, fue 2016. Después de años interrumpidos de bonanza económica. Entonces, ahí que se está evidenciando aspectos estructurales que tienen antecedentes que nosotros queremos justamente fortalecer la accesibilidad. Otro dato es una encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud del año 2018 que daba cuenta que niños de 0 a 4 años, dentro del primer tercil de ingresos, es decir, de los más vulnerables, el 37% tenía inseguridad alimentaria de moderada a severa. Entonces, en virtud de estos indicadores, nosotros ahora queremos reforzar el INDA con un plan de alimentación que justamente complemente el que tenemos a los efectos de hacer más accesible la llegada de alimentación. Y un tercer eje que tiene que ver, y lo hemos tratado en este programa, con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Nosotros tenemos que diversificar la propuesta en materia de cuidados. Hoy tenemos de la beca de inclusión socioeducativa,
Tenemos el programa de asistentes personales, que es el que está diseñado en el hogar, para una persona que tenga una dependencia importante, que requiere un asistente personal. Pero sabemos que hay otros casos vinculados, por ejemplo, a niños en la escuela. Exacto. Entonces, la idea es formar con ANEP una nueva prestación dentro del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, generando especialistas en centros educativos que permitan atender circunstancias de niños que tengan algún tipo de discapacidad. Pero ya hablamos de esto, ministro, hace bastantito. Hablamos y ahí les comentábamos un poco cuáles era, o sea, ahí hablamos mucho también del diagnóstico. Acá estamos también actuando en consecuencia. Porque incluso tenemos informes del año 2019 que lo que serían asistentes personales, los tradicionales, los que se vienen dando, no siempre se recomienda en el centro educativo, porque hasta puede entorpecer la situación. Pero ahora, si nos paramos en asistentes pedagógicos o terapéuticos, por ejemplo, que no son las prestaciones que teníamos, en conjunto con ANEP, logramos hasta a veces formar personal que ya trabaje en el centro educativo, nos va a permitir ser mucho más eficientes y mucho más inclusivos. Bien, si fuera, por ejemplo, si en mi caso mi hijo tuviera necesidades específicas, ¿no? Especiales, y escucho esto, ¿cuándo va a aparecer esa figura, por ejemplo, en la escuela de mi hijo? Bueno, vamos a empezar con una cantidad de centros porque empieza por un piloto para ver justamente el rendimiento. En realidad no lo debería decir, pero lo voy a decir. Si bien lo estamos proyectando para la rendición de cuentas, o sea, para el año que viene, estamos tratando de ya aplicarlo en algunos centros puntuales este año. Bien. Estamos trabajando equipos de ANEP y equipos del MIDES. Y por supuesto que asistentes ya no personales... es un enunciado, ya está empezando a... Sí, de hecho vamos a incrementar las prestaciones de los asistentes personales. Estamos en pleno nuevo modelo de cuidados, porque se acuerdan que también teníamos el problema de la inestabilidad jurídica. Sí. Cuando el asistente personal y la persona que recibe los cuidados se interrumpe el vínculo, había una inestabilidad jurídica que en vez de insertar una solución terminamos insertando un problema. Eso ya estamos en este segundo semestre en lo que es el nuevo modelo. Y a su vez en la formación de asistentes personales. Recibimos el sistema de cuidados con 53% de asistentes personales sin la formación básica. Y ya tenemos previsto en junio del año 2023 llegar al 100% de la cantidad de asistentes personales que recibimos con la formación correspondiente. Por eso estamos a través de diferentes vías fortaleciendo el sistema de cuidados. Y aún así, en el segundo semestre vamos a incrementar 1.300 prestaciones de lo que tiene que ver con el programa de asistentes personales y también vamos a incrementar las becas de inclusión socioeducativa en lo que tiene que ver con primera infancia para hogares que no tienen un CAIF cerca o que el mismo no se ajusta al horario, a la carga horaria que esa familia requiere para las tareas cotidianas. Panelistas, preguntas, Vero. Bueno, preguntas muchas, pero por ejemplo, algo que me quedó pendiente, esos 200 cupos para las adicciones, ¿dónde se van a generar? ¿En el sistema público o en el sistema privado? Y después quería preguntarle respecto a la trazabilidad de todas estas prestaciones. Tal vez esta nueva herramienta pueda servir también para agilizar eso. Concretamente, bueno, en qué productos, en qué cosas se canjean. Porque cuando uno mira, ustedes hicieron el anuncio en estas últimas horas, y se habla de 213.000 hogares de bajos ingresos, más de 800.000 personas, las cifras siguen siendo muchas, ¿no? Entonces, me importaba saber cuál es el seguimiento que viene haciendo el Ministerio de Desarrollo Social respecto a la situación de la pandemia y esta situación que tenemos hoy. Porque cuando uno mira las declaraciones del Ministro de Trabajo, se habla de un nivel de empleo que es superior incluso antes de la pandemia. Cuando se escucha a la Ministra de Economía hablar del crecimiento, es mayor al esperado. ¿Eso el Ministerio de Desarrollo Social lo está viendo a través también de sus prestaciones? Por supuesto. Son dos temas distintos. Sí. Lo de los cupos ya se están aplicando. Por ejemplo, hay 2 centros que son CONACE, que ahí serían públicos, en donde ahora en los próximos días también vamos a incorporar una casa a medio camino con 30 cupos, que 24 horas, sobre todo para el consumo problemático. Otra cantidad de cupos van a ser a través de convenios con la Junta Nacional de Droga, que ya también estamos en la etapa final. Y otros con organizaciones de la sociedad civil, que aparte, lo mismo que nosotros pagamos por mes en un centro para dar solamente resguardo,
prácticamente la misma cifra es la que pagaríamos por un centro especialista en adicciones las 24 horas. Por tanto, de todo punto de vista, desde la rentabilidad social, etcétera, etcétera, es mucho más conveniente estar analizando opciones que den una respuesta integral y no solamente en lo que tiene que ver con lo habitacional a través de los centros más tradicionales. O sea que va a ser público y privado. Nosotros no nos amputamos ninguna herramienta que sea para dar este servicio. Sobre lo otro, Verónica, por supuesto lo estamos siguiendo. De hecho, hacemos un análisis diario, todas las mañanas, de las direcciones que le decía, pedimos un reporte. Una medida que tomó el Ministerio que para mí es muy buena, es que desde enero de este año no rige el tope de ingresos para mantener asignaciones familiares Plan de Equidad. Para incentivar la formalidad e incrementar los recursos de estos hogares en situación de vulnerabilidad para justamente revertir esas situaciones de vulnerabilidad. Fíjate que esta medida queda de enero de 2022. Al fin, perdón, ¿no? Al fin, porque eso en realidad era un temita... Era un ancla. Ahora hablamos de acciones trampolín. Aparte era por un peso más o un peso menos, que tampoco Pero te iba a cambiar la vida. Te voy a poner un ejemplo. 12.325 hogares ya estarían superando el tope de ingresos como para ser y mantienen la asignación familiar Plan de Equidad. Estamos hablando de que abarca ahí 45.500 personas aproximadamente. O sea, en otro contexto, esos 12.000 hogares habrían salido de la ayuda. Claro. Exactamente. Si lo aplicábamos un año antes, estos hogares estarían en vía de salida. ¿Eso es una medida transitoria o para quedarse? Empezó durante todo el año 2022, estamos evaluando a mantenerla claramente, pero fíjate que ahí hay un círculo virtuoso, porque se mejora el índice de desempleo, no estoy hablando del último mes, del último indicador específico, estoy hablando en términos generales, mejora la economía, pero estos hogares que la estaban remando mantienen la prestación social para estar en otras condiciones en esa perseverancia, en donde también incrementan y ensanchan la espalda del hogar con los ingresos, pero aparte yo lo que le decía del IVA personalizado, les hablaba de que de sus ingresos pueden hasta 2.000 pesos por mes volcarlos a la plataforma donde termina de cerrar, porque incentivamos el trabajo formal, en donde también de esos ingresos van a tener la exoneración del IVA. Entonces acá empieza a estar en armonía las diferentes acciones que llevamos adelante del Ministerio. Y por supuesto que hacemos ese análisis. De hecho, nos pareció una cifra muy positiva llegar a 12.325 hogares, 45.500 personas aproximadamente, teniendo en cuenta los integrantes de esos hogares. Y lo que queremos impulsar también es ese trampolín que decía. Porque vamos a ponernos en la situación de una persona que tiene menores a cargo y está en una situación vulnerable. Como tiene menores a cargo, recibe asignaciones familiares Plan de Equidad. ¿Qué podía pasar? La persona no anda con la calculadora, bastantes problemas tiene para andar con la calculadora de si superaba o no superaba el tope de ingresos. Entonces, acceder a una oportunidad laboral generaba una incertidumbre en donde podía perder la asignación familiar Plan de Equidad, con el tiempo perder la oportunidad laboral, pero seguía con menores a cargo y con la situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿eso qué generaba? El ancla. ¿Y con quienes necesitan asistencia alimentaria concretamente? Bueno, pero lo que pasa, a ver, ahí hay diferentes, hay una baja en la demanda de la alimentación. Hay una baja. O sea, allí se vería esa recuperación económica y bueno, esa... te voy a poner ejemplos, porque los datos uno puede hacer valoraciones subjetivas todas. Las cifras son tercas. Si vamos a lo que cocina el ejército, a instancia de lo que solicitan gobiernos departamentales, primer semestre de 2021, 260.000 platos de comida. Primer semestre de 2022, 62.000 platos de comida. Un indicador. Segundo indicador de otra fuente. En el Sistema Nacional Integrado de Comedores, o sea, el del Instituto Nacional de Alimentación que pertenece a nosotros, hay una baja, primer semestre de 2022, de 2.500 usuarios menos por día que el primer semestre de 2021. Y si sumamos el apoyo a ollas y merenderos, que también el Ministerio de Desarrollo Social apoya, o el gobierno a través del MIDES, hay una baja en la cantidad de iniciativas y de porciones. Y cuando se cotejó hace un par de meses, dato de Uruguay adelante, con el plan ABC de la Intendencia de Montevideo. Entonces los indicadores de tres fuentes distintas hablan de una baja en la demanda. Que eso va en consonancia
con lo que expresa la ministra de Economía, con lo que expresa el ministro de Trabajo y demás. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, pero está bueno reflotarlo. Nosotros queremos fortalecer el INDA para atender aspectos estructurales que vienen con el correr de los años. Bien, por acá. Bueno, respecto del tema de la progresividad de los impuestos y la justicia social, lo que están haciendo, de acuerdo a lo que yo vi, por ejemplo, de un informe de CEPAL que había del fines del año pasado, es absolutamente revolucionario. Hay 4 países más que están haciendo experiencias. En los otros países, en el caso de dar más dinero, los beneficiarios son muchísimo menores a los que hay en Uruguay, a pesar que Uruguay es un país chico demográficamente. Por ejemplo, el caso de Ecuador o Bolivia. En el caso de Argentina, que le da a mucha más gente, el dinero que le dan es muy poquito y no compara con lo que va a hacer el Uruguay. Respecto de la comparación que hace algunos reclamos que recibió este gobierno, del Frente Amplio, que dijo, no, yo fui el dueño de la idea o el patrón de la idea, el que tiró la idea al principio. Bueno, el plan famoso del Frente Amplio de IVA personalizada llegaba al 10% del universo de personas que está planeando este gobierno y le ofrecía un retorno en el mejor momento antes que se discontinuara, un retorno de 500 pesos a las familias, totalmente insuficiente y que no tiene nada que ver con lo que va a dar este gobierno. Así que felicitaciones por la decisión. Lo más importante de esta decisión está en la decisión en sí, porque va a ayudar a muchísimas familias, pero además por lo que significa en términos de justicia social, de llegar, de no hacer algo, un perdón a tutti o llegar a todo el mundo por igual. Cuando hablamos de justicia social y cuando hablamos de progresividad de los impuestos, lo interesante es llegar realmente que el dinero vaya directamente a quien lo necesita. Y eso me parece fantástico. Eso lo quería decir. Y en cuanto a las preguntas al ministro, sí tengo una preocupación respecto de un tema que usted lo mencionó ahí al pasar, que es el tema de la internación no voluntaria. Entonces, hay algunas voces por allí, no exentas de tino, yo no estoy de acuerdo, pero no exentas de tino, que dicen, ¿no sería una afectación de derecho? ¿Usted lo considera que es una afectación de derecho o considera que es todo lo contrario? La internación involuntaria... Dos partes también. Siguiendo tu pregunta, de la primera, sí. No solo se trata de, y esto me parece importante decirlo porque muestra visión que tenemos, de lo que es una transferencia en sí. A veces el MIDES no ejecuta la política, pero es quien golpea las puertas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el bono social con UTE, bonificaciones de hasta 90% en 123.000 hogares que están en situación de vulnerabilidad que empezó en enero de este año. Pero ahí no es solamente el concepto del alivio, es el concepto de la integración, de la inclusión, la accesibilidad a servicios integralmente considerados. Eso también nos parece muy importante como rector. Y por eso también estamos generando este tipo de acciones, como también las recargas de garrafas, de supergas, etcétera, etcétera, que si quieren después lo conversamos. Lo está planteando para separarlo de esa crítica que el propio oficialismo actual hacía al anterior, ¿no? De la transferencia per se en sí misma. Bueno, por eso hablaba de autonomía, por eso cortar la barrera o el límite que se tenía. Y lo del bono social es el tema, aparte de la energía eléctrica de calidad y más económica, el concepto de inclusión. Bien. Antes de la segunda la pregunta de la hospitalización involuntaria, a ver, lo más sencillo es decir, la persona tiene el derecho a estar ahí y no es mi problema porque tiene un derecho. Sí, sí, claro. Y eso es lo más injusto que podemos llegar a hacer. Se terminó justificar que una persona arriba de un cartón, en una posición absolutamente desgraciada, lo hace por entremos en el facilismo que tiene un derecho. Porque ese derecho, entre otras cosas, se ve afectado porque nadie en su sano juicio agarra, se va de su casa y termina durmiendo en el cartón. Y cuando hablamos de hospitalización involuntaria, hay que precisar. Lo que tiene que ver con personas a la intemperie empezó en el año 2011, gobierno de Mujica. Después nos animaron a aplicarlo. Pero la ley del año 2011, que habla de personas que están en situación de intemperie, habla de la obligación de asistir por parte del Estado cuando la persona tiene riesgo de muerte por la situación o un riesgo de salud severo. La empezamos a aplicar el año pasado porque la ley mandata reglamentar, la reglamentamos en junio del año pasado y establecimos el protocolo para cumplirlo. Eso nos permitió nada más ni nada menos que salvar vidas. Estoy ubicando en este momento 9 casos de personas que estaban al límite. ¿Cuál es el proyecto de ley que se votó el otro día en Cámara de Diputados, que falta el Senado? Es
Si entendemos que estamos obligados a actuar porque hay riesgo de muerte, porque hay un riesgo de salud severo, no estamos obligados a actuar si, por ejemplo, por problemas de consumo de sustancias psicoactivas puede generar un riesgo para sí o para tercero. Bien. Entonces sería incoherente no actuar también en esos casos. Bien. Por eso es la modificación que nos paramos arriba de una ley del año 2011 del gobierno del presidente Juncker. Pepe. La herramienta celular para recibir y otorgar prestaciones me parece un elemento notable, entre otras cosas porque asegurada la identidad digital permite la trazabilidad, permite hasta la georreferenciación, en el caso de lo que mencionábamos, por ejemplo, en temas de frontera, o sea que me parece que es un elemento absolutamente clave. Obviamente la aplicación es gratis. Sí, claro. Bien. Lo segundo, tú mencionabas allí esos 3 ejes, ministro, en los que estoy totalmente de acuerdo y en lo que se requiere, obviamente, incremento presupuestal. Hay uno en particular que ya adelantaste algo, pero quería ahondar un poquito más con respecto a los acompañantes terapéuticos para niños y adolescentes, para que no se caiga en lo mismo que ocurría con los acompañantes de los adultos en la anterior administración, porque si había algún problema ahí yo me tenía que enfrentar luego a suerte de despido y un montón de situaciones que en definitiva me terminaban complicando la vida porque la inseguridad podía yo no estar jurídica de que hace acuerdo, referencia claro, podía a- yo no estar de acuerdo con cómo estaba trabajando ese acompañante con mi familiar. ¿Cómo esto está llevado a los niños ahora? ¿Cómo va a quedar? ¿Hay una relación de esos futuros acompañantes contractual con el MIDES? ¿Cómo va a ser el funcionamiento? Buena la pregunta. Lo primero, como se está trabajando junto con ANEP, lo ideal sería detectar personas dentro del centro que ya esté trabajando para capacitarla, que ahí es el trabajo en conjunto, y que haya personas que sepan responder a ese tipo de situaciones. Que eso nos permite, aparte, optimizar los recursos humanos al máximo. Esa es una modalidad. La otra modalidad tiene que ver con el cambio que estamos haciendo. Nosotros veíamos esa vulnerabilidad que vos decías, jurídica, del asistente personal y la persona que recibe los cuidados. ¿Qué hicimos? Generar una estructura colectiva superior, cosa de que haya garantías para el asistente personal y haya garantías para la persona que recibe los cuidados. Este piloto empieza en julio. Ya hay cooperativas sociales, por ejemplo, asistentes personales, que es lo que va a empezar, que va a permitir medir la eficiencia de este servicio. En el caso de que no se disponga personas con perfil a ser capacitadas para estas personas desplegar la tarea dentro del centro, se puede utilizar, por ejemplo, este piloto que estamos llevando adelante que empieza en el mes de julio. Bien, ay, nos queda un minuto nada más. Pablo, ¿pregunta o algo? Tenía 50 cosas No, para Martín, pero no. cortita entonces. 2019, un 8,8% de índice de pobreza. 2020, 11,6%, producto de la pandemia. Bajamos un punto porcentual el primer año, la primera vez en 5 años que se baja. El MIDES entre el 2020 y 2022 aproximadamente, corregime si me equivoco, pero gastó unos 420, 430 millones de dólares solo en canastas y en asignaciones de emergencia estamos hablando. ¿Cuál sería la resignación fiscal en este momento con la exoneración de este IVA a más de 800.000 personas? Porque aproximadamente ese beneficio alcanzaría a esa masa de individuos. Es importante, varía, porque varía primero por del universo de los 203.000 hogares, cuáles efectivamente toman la definición de cobrar las asignaciones familiares del Plan de Equidad por la plataforma. Pero a su vez varía en lo que tiene que ver con lo de disponer de hasta 2.000 pesos extra de sus ingresos, claro, que también tendría exoneración. Pero sería beneficioso de todas formas. Es importante, obviamente, que hay una renuncia fiscal. Nosotros llevamos el planteo de economía, el mismo día llevamos el planteo y el de las recargas de garrafas, que vienen dando un impacto brutal, la recarga de garrafas de 13 kilos. Economía estudió los números, el escenario de máxima, que no tengo la cifra acá, creo que habían hablado de, no quiero decir un disparate, pero más de 25 millones, en el escenario que todos vayan, más de 25 millones de dólares de renuncia fiscal, solamente en lo que tiene que ver con el IVA personalizado. Después están las otras herramientas que acabo de poner. Exclusivamente para eso, Sí, aproximadamente. Bárbaro. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, Ha un gusto sido como siempre. un gusto. Hacemos una pausa.